La Constitución peruana, revisión crítica, comentarios, concordancias, jurisprudencia, definiciones, anotaciones históricas y revisión de leyes orgánicas, es el libro de Juan de la Puente, publicado por Editorial Paus, sobre el cual vamos a conversar hoy en El Arriero. Antes de darle la palabra a Juan, recordarles que en la librería Sur tenemos siempre un 15% de descuento para compras en línea utilizando el código El Arriero, todo en letra minúscula como aparece en la pantalla. Y si van a la librería, dicen que son seguidores o seguidoras del Arriero y también les dan su descuento. Quiero añadir que a partir de la semana pasada ya, quienes adquieran libros desde regiones, desde las regiones, desde provincias, su envío será gratis. O sea, tienen el 15% de descuento y no hay costo de envío en esta oferta que tiene la librería Sur. Bueno, dicho esto, le damos la bienvenida a Juan. Juan, un gusto tenerte acá en el programa. Gracias, muy amable. Por segunda vez este año, estás muy productivo con los libros. Juan, tu libro La Constitución Peruana, revisión crítica, el primer comentario que me han hecho los amigos y amigas que me siguen cuando he compartido el anuncio de la entrevista es, ¿van a hablar de la Constitución del 93 o la del 2024? Entonces quería empezar por ahí, porque, digamos, tú señalas cómo en el actual Congreso, el del 21 en particular, ¿no? Ha habido un ánimo de reforma, pero yendo contra lo que es el sentido de un proceso constituyente. O sea, tú dices, acá hay reforma, ¿no? Pero no hay un proceso, pues, de diálogo con la ciudadanía, son normas que no tienen una relación, algunas no tienen conexión con otras, generan una distorsión mayor a la que ya vivíamos. ¿Por qué hemos llegado a ese punto? ¿Y es solo responsabilidad del Congreso actual? Principalmente la responsabilidad del Congreso actual. La síntesis entre la Constitución del 93 y lo que podríamos decir la constituyente de facto del 2024 es un amasijo de artículos, un asfixiamiento de la Constitución y la transformación de este texto en un texto simbólico que en la teoría constitucional podría denominarse como una constitución ultra semántica, es decir, que está ahí, que es un documento, pero que en gran medida ha dejado de unir, ¿no? de reflejar un pacto. Claro, no hemos llegado a esto hoy día, ¿no? Las cosas que se han hecho en 2024. O sea, hay una responsabilidad directa del actual Congreso, que es el que hace todo este conjunto de reformas, que como tú dices es una constituyente de facto, pero hay unos antecedentes también que vienen de hace varios años. Sí, sobre todo el hecho de que se haya derrotado en el país los esfuerzos de reforma política que intentaron pasar por la Constitución. Porque si algo habría que recuperar de los últimos 10 o 15 años, que a pesar de las críticas a la Constitución del 93, los grupos democráticos de izquierda, de derecha, de diversos sectores, planteaban usar este texto para mejorar la capacidad política, para mejorar el Estado y mejorar la relación entre los ciudadanos y el Estado. Y en ese sentido también actuó, sobre todo en los primeros 15 años, desde el año
2001 hasta el 2016, el Tribunal Constitucional, produciendo una jurisprudencia bastante relevante que le sacó músculo a esta Constitución nacida de un golpe de Estado. Pero eso se acabó cuando empezó primero, antes de la reforma, a ser usada la Constitución como un arma de batalla, como una piedra arrojadiza, de modo que entre el año 2016 y el 2021, sobre todo el 2021, tuvimos un ejercicio constitucional bastante intenso, donde en tan pocos años se juntaron un ejercicio abusivo de instituciones y de procedimientos muy excepcionales, que la Constitución lo contemplaba como excepcionales, como la vacancia, la cuestión de confianza, la censura, por ejemplo, ¿no? No se había dado una situación así. Yo no recuerdo en nuestra historia esta constante apelación a la Constitución, pero como tú dices, ¿no? Como arma de combate, digamos, ¿no? Sí. Como instrumento para la confrontación. Se mencionaba la Constitución siempre en otros momentos, pero creo que nunca lo hemos tenido en esa magnitud. Fue un ejercicio abusivo, probablemente porque los actores políticos carecían y siguen careciendo de reservas políticas para producir cambios sin recurrir a este manoseo de la Constitución. Igual, en la teoría constitucional esto se llama el constitucionalismo perverso, es decir, usar la Constitución, que es un instrumento que une, más bien para dividir y para disgregar, que no es el propósito ni primero, ni segundo, ni último de un texto constitucional. De modo que, frente a la pregunta sobre por qué estamos aquí así, creo que es porque hubo sectores, estos sectores continúan en el poder, que creen que la Constitución puede ser un arma para producir avances y victorias frente al adversario, lo cual le quita a la Constitución y a todo lo constitucional que se toque desde ese punto de vista su trascendencia histórica. Claro, pero ahora, tú también señalas en alguna parte del texto cómo hay nuestras constituciones tienen diferentes orígenes, ¿no? Pero esta en particular, la del 93, nace de alguna manera para legitimar a una autoridad que había dado un golpe de Estado, que es Alberto Fujimori, y un cambio en las reglas de juego. Tú haces el paralelo con la Constitución de Leguía, ¿no? Podría mencionar quizás otras, pero esa es una entrada, ¿no? En el caso de esta Constitución. Y claro, tú has recordado los intentos de reforma, el importante esfuerzo que lideró Henry Kiss, por ejemplo, y que se quedó ahí, digamos, ¿no? En el camino. Y lo curioso es que los sectores que defendían la Constitución son los que con más entusiasmo ahora la reforman. Entonces, claro, uno dice, en realidad, lo único que les interesaba de la Constitución del 93 era el capítulo económico, así de crudo. Y sobre todo el poder. Y hay, en relación a lo que dices, como tres paradojas, ¿no? La primera paradoja es que los que decían no me toquen la Constitución son los que han producido 54 cambios en los últimos meses de la Constitución, casi un 25% del texto, y son los mismos que eran unicameralistas entre el año 94 y 2020, eran unicameralistas, de la noche a la mañana se convirtieron en bicameralistas sin autocrítica. Eran reeleccionistas también, ¿no? Claro, y eran, digamos, presidencialistas, porque esta Constitución nació como parte del esfuerzo presidencialista de Alberto Fujimori, pero desde el año 2016 su práctica se ha hecho totalmente parlamentarista. Entonces, estas tres paradojas, un falso bicameralismo, un falso parlamentarismo y una intangibilidad o inmovilidad constitucional que defendían y que lo han violado, hace de que esta constituyente de los últimos meses haya producido un texto bastante deslegitimado. Porque nadie puede hoy día decir que una constitución no puede ser reformada. Esta es una discusión histórica en la Constitución. En Francia se enfrentaban dos grandes sectores, ¿no? Aquellos que decían no me toquen la Constitución, y luego los seguidores del abate Sieyès que decían que una generación no podía obligarle a las siguientes generaciones a vivir bajo sus reglas. Y en el siglo XX, un consenso en el derecho constitucional fue que se pueden producir cambios con dos condiciones.
El primero es que se produzca a través de una deliberación pública, que es consulta, referéndum, grandes debates nacionales. Y segundo, que sea en una lógica progresiva, no regresiva, no para quitar derechos, no para estrangular las relaciones entre el Estado y la sociedad, sino para mejorar. Esas dos grandes, dos grandes condiciones de la reforma constitucional han sido violadas por este Congreso, porque no han hecho ni deliberación, pero hay elementos profundamente regresivos, peligrosamente regresivos, que incluso creo que pueden motivar perturbaciones en el orden constitucional después del año 2026. ¿Qué tiene que ver con este nuevo Senado que se ha creado? ¿Tú crees que...? Porque sí. tú has sido un defensor de que el Senado debía reinstalarse, ¿no? Sí o sí, ¿no? Hemos conversado claro, varias veces. Lo hemos discutido, sí. pero y digamos, yo estoy a favor de la bicameralidad, siempre lo he estado. Estoy a favor, además, de la reinstalación del Senado. Pero lo que se ha creado, digamos, no genera el equilibrio necesario entre las cámaras. Todo este hemisferio occidental, desde Estados Unidos hacia abajo, es un hemisferio presidencialista y generalmente bicameral. Y en esta dinámica entre el bicameralismo y el presidencialismo hay una constante. Todos los congresos bicamerales son simétricos, es decir, los debates de normas del Senado pueden también ser debates en diputados, de modo que los senadores pueden discutir sus propias leyes y los diputados también. Claro, es de ida y vuelta. Pero digamos, como era en la Constitución del año 79. Sí, ¿no? Y como fueron en las anteriores constituciones. De pronto estos señores han creado un Senado, que bien podría yo denominar un Senado eunuco, que tiene muchas grandes funciones, pero que la principal, que es producir normas, es decir, proponer normas, perdón, no las tiene. Que expresa un modelo, pero expresa un modelo de gobierno, el que tú creas un Senado que nombra a las principales autoridades y que revisa las leyes que le vienen de diputados, pero que no tiene iniciativa. Un embudo constitucional, porque además no solo no puede presentar proyectos de ley un senador, sino tampoco puede presentar iniciativas de reforma constitucional. Sí, el 2016, si esto no lo morigera el reglamento del Senado, el 26. Sí, podríamos tener que el decano del colegio cualquier colegio profesional puede tener más atribuciones que el Senado o que un senador. Y eso es un contrasentido, porque se supone que los senadores, al igual que los diputados, representan electoral y políticamente a la nación. Claro. Y yo podría decir, los senadores representan más porque una parte de los senadores son elegidos en Distrito Nacional único. Es curioso entonces que los representantes no puedan representar en la función básica del Congreso, que es de un Congreso que es legislar. Claro, pero por eso se quedan con una función que también es importante. Digamos, no es la esencia del Parlamento, porque tiene que ver con la designación de los principales cargos de un conjunto de instituciones. Pero puede ser un presente griego, porque este es un Senado pequeño. Es un Senado de 60 miembros, que si algún grupo político, que además está relacionado con poderes oscuros, que pueden ser poderes ilegales o incluso poderes criminales, y si tiene 20 o 22 votos de ese Senado de 60, puede paralizar la acción reglamentadora, penalizadora, reguladora, promotora del Estado, porque se supone que ahí termina un proceso legislativo. Entonces, claro, al Senado le entrega un conjunto de funciones, pero un Senado pequeño que no puede debatir sus propias leyes con una Cámara de Diputados, que no puede debatir las leyes del Senado, termina produciéndose lo que se denomina es una asimetría legislativa que creo que puede perturbar. Sin hablar ya de algunas funciones que se le atribuye al Senado que son peligrosas. Señalo una. El presidente de la República, antes del cambio de la reforma constitucional, podía decretar el estado de emergencia con acuerdo del Consejo de Ministros. En la nueva redacción puede hacerlo, sí, pero la prórroga del estado de emergencia requiere opinión del Senado. Y eso es peligroso porque además reduce las posibilidades. Es como decirle al presidente, tú puedes intentar curar, paliar una crisis constitucional solo por 60 días. Pero los próximos 60 días
tú necesitas aprobación del Senado. ¿Y qué pasaría? Depende de la negociación política. Claro, entonces, ¿no? es un presidente bastante disminuido. Y bueno, también, por ejemplo, las leyes por insistencia o la revisión de decretos legislativos o de decretos de urgencia que se hace por control legislativo, ya no necesitan pasar por el Ejecutivo. De frente lo promulga el presidente del Congreso, lo cual implica también una especie de indiferencia o una subestimación del presidente de la República. Esta reforma ha debilitado aún más el poder del presidente de la República. Claro. Y ahora, llama la atención porque tú dices, está en el texto, ¿no? La idea de nosotros tenemos un presidencialismo moderado, ¿no? Y entonces lo que uno ve es que ese presidencialismo se ha debilitado y cada vez se debilita más. Y entonces uno dice, pero estos grupos que son los que están trabajando esta reforma, esta constituyente de facto que tú señalas, aspiran a llegar a la presidencia de la República. Entonces, claro, uno podría decir, pero ¿qué cosa? ¿Que cuando lleguen van a retroceder sobre eso? No, hay una lógica no sé, de seguir con esta dinámica de coalición de grupos de interés. Yo no me atrevo a llamar partidos a alguno de los partidos que hay en el Congreso, pero eso es lo eso segundo, es muy complejo. Lo que señalas tú, lo segundo es lo correcto, porque ha muerto el presidencialismo moderado que teníamos en el Perú. Y estamos en tránsito hacia un modelo parlamentario muy debilitador del sistema. Y en el tránsito nos encontramos ahora ubicados en lo que denomino un parlamentarismo de facto, a veces un parlamentarismo mafioso, a veces un parlamentarismo lumpen, porque puede ser al mismo tiempo un parlamentarismo conservador, lumpen y mafioso, que es lo que hemos visto en los últimos meses. Entonces, estos grupos, no creo que lo hayan planeado así, pero al interior de estos grupos existen tendencias a los que no le interesa la gobernabilidad del país, sino lo que le interesa es medrar desde el Parlamento, siendo vehículos de representación de intereses que no son democráticos. Porque, por ejemplo, en la reforma constitucional pudieron haber mejorado el proceso de hacer más predecible el proceso de destitución del presidente, la vacancia, instalando un auténtico impeachment en el Perú. Claro, Lo real es que... Pero lo que no quieren es justamente regular eso. Bueno, el tribunal, cuando tuvo la oportunidad, tampoco El anterior tribunal, sí. ¿no? Ahí falló. Porque claro, es como que nadie termina de decir, vamos a poner las reglas claras. Y frente a eso incluso hay un proyecto de la congresista Moyano para que el Congreso, se refiere para el próximo presidente, es una advertencia, pueda suspender al presidente si es que es investigado por el Parlamento, por la Fiscalía, lo cual implica ya prácticamente, digamos, desaparecer o hacer simbólica la presidencia como jefatura de gobierno y como jefatura de Estado. Retirar al presidente hoy día del Perú de su cargo solo requiere 15 días, 16 días. Es más fácil sacar al presidente hoy día que sacar a un ministro, porque el proceso de la censura, de la interpelación y censura, haciendo los apretados los procesos, implicaría 21 o 22 días. Es decir... Claro, que hemos tenido presidente que se les ha vacado en una semana, ¿no? Entonces, es más fácil sacar hoy día en el Perú al presidente de la República que sacar a un ministro de su cargo, sacar a un regidor, un gobernador regional o un alcalde. No hay país de América Latina, pero tampoco en África o en Asia o en Europa Oriental, un país donde sea tan fácil sacar a un presidente. Y ese mal, ¿no? Ese mal pervive en esta reforma. Entonces, si yo reproduzco una reforma para fortalecer las funciones de los parlamentarios, para debilitar al presidente, para quitarle funciones, y encima no regulo la institución del impeachment, es obvio que mi propósito es producir un parlamentarismo de facto en las condiciones o en peores condiciones que las que ahora opera. Claro, ahora, hay otro tema que yo te quería plantear, porque tú señalas, has dado algunos elementos ya, pero en la introducción tú señalas que la crisis que tenemos, porque claro, hemos hablado sobre el término crisis varias veces contigo también, la crisis de esta cosa es una crisis ontológica, ¿no? ¿Por qué es tan grave? Porque si tú dices que es una crisis ontológica, es que esto es como que se desbarató totalmente, ¿no? Sí. Como que perdió la razón entonces, claro, uno podría decir, entonces deberíamos irnos a una asamblea constituyente, o ¿qué es lo que tendríamos que hacer?
Bueno, es ontológica porque hay un conjunto de valores que son los que cimientan una constitución. El principal valor de una constitución es el pacto. Y ese pacto ya no existe. Y si es que una constitución no une, ya no es constitución. El segundo valor que se ha pervertido es el que nos referimos hace poco, que es este uso intensivo y perverso de instituciones constitucionales o procedimientos constitucionales. Y lo tercero es la desaparición de la Constitución de este doble valor que tenía. Porque la Constitución, como decía el maestro Bobbio, es un encuentro entre la política y el derecho, ¿no? Entre el poder y el derecho. Y aquí da la impresión que solo interesa el poder y ya no interesa la política y ya no interesa el derecho. De modo que, por ejemplo, si tú tienes los votos suficientes, puedes inhabilitar adversarios, puedes sacar presidentes, puedes hacer lo que se hizo este Congreso con la Junta Nacional de Justicia. Entonces, claro, y el garante de que el derecho podía tener digamos, no ser aplazado por el poder, era el Tribunal Constitucional. Que ese es el otro elemento de esta crisis, porque una de las garantías de un Estado moderno es que pueda haber alguien que está fuera del Parlamento que es capaz de quebrar la ley. Es decir, la gran derrota de los últimos 150 años de los parlamentos es que la ley ya no es omnipotente, porque existe una jurisdicción constitucional que es capaz de decir que esa ley no vale y expulsarla del ordenamiento jurídico. Y esos tribunales constitucionales también producen lo que se denomina el control concentrado. Y en ese control concentrado, en el caso del Perú, este mismo tribunal, y me parece que hizo bien, por ejemplo, dejó sin efecto 4 reformas constitucionales que hizo este Parlamento que duró solo 1 año y medio, ¿no? El Congresito. En el 2020. Que fabricó, ¿no? Se fabricó una quinta legislatura, porque iba a solo tener 4, se fabricó una quinta legislatura para producir reformas constitucionales. Es decir, este Tribunal Constitucional ya avanzó positivamente a intervenir en reformas constitucionales. Este Tribunal Constitucional, no sé si no ha sido consultado, pero ha dejado pasar un conjunto de cosas terribles en relación a leyes abiertamente inconstitucionales, como por ejemplo esa ley que establece que el Congreso tiene atribuciones excluyentes y exclusivas. Yo no he visto en la teoría constitucional esta separación tajante entre las exclusivas y las excluyentes. Y al contrario, la jurisprudencia que nosotros tenemos en el Perú es para decir que cuidado con lo excluyente, porque lo excluyente puede servir como función, como atribución, como un mecanismo de perversión constitucional. O sea, por eso es que el expresidente García, acudió al Tribunal Constitucional cuando la mega comisión lo inhabilitó y ganó. Y por eso es que Javier Díaz-Canseco, cuando fue sancionado por el Tribunal Constitucional, por el Congreso, fue al Poder Judicial y un juzgado constitucional le ordenó al Parlamento volver a discutir y votar su caso. Entonces, claro, pero además, porque el tribunal tiene que no solo interpretar la Constitución, sino que hacerla dialogar también con otra dimensión que este Parlamento, el actual, no quiere ver, que es toda la normatividad, vamos a decir así, internacional, todo lo que es el sistema internacional de derechos humanos y otros tratados, acuerdos, en fin, que ha suscrito nuestro país. Que acá, en nombre de la soberanía, ¿no? Muy mal entendida, ¿no? Se dice, no pueden opinar, no se puede aplicar esto porque nosotros tenemos una ley que dice esto. Y eso se hace desde la política y hablando en nombre de la Constitución y no se hace desde derecho. Es decir, esta crisis ontológica también porque se ha producido una separación entre política y derecho, porque esta Constitución es Constitución política del Perú, no es una Constitución jurídica. Este es un encuentro entre los grandes principios del derecho y los grandes principios de la política en su versión liberal. Eso es lo que es una Constitución hoy día moderna. Lo que ha hecho el Parlamento es vaciar su contenido valórico, jurídico, y convertirlo en un elemento político en función del número de votos que tú puedas tener. Y el tribunal, ¿no? Que debería ser un tribunal que se comporte como auténtica jurisdicción constitucional, que sea capaz de decir no al Parlamento, ha terminado siendo seguidista, amigo, claro. Y entonces cómplice de estas cosas. Por eso es que hablamos del Estado tomado, no solo en términos de que las instituciones han sido tomadas, sino en el sentido que el Parlamento aparece como
una institución que casi ejerce el gobierno directo, lo cual implica pues una enorme violación de cualquier principio liberal. Claro, ¿no? esa idea equivocada de que el Parlamento era el primer poder del Estado, ¿no? Que era un discurso que, en fin, Haya de la Torre lo usaba Pero además en sí, su lucha política, pero no en el sentido que estamos viendo claro, ahora. el discurso de Haya de la Torre en la Asamblea Constituyente, cuando dice que el Parlamento es el primer poder del Estado, se refiere al poder constituyente. Y evidentemente todo poder constituyente está por encima de cualquier otro poder. Claro. Solo que esta especie de constitucionalismo trucho ha malinterpretado lo que dijo Haya de la Torre y han hecho decirle a Haya de la Torre como que definitivamente el primer poder de todo Estado es el Parlamento, es decir, el poder constituido. Y en su discurso en la Asamblea Constituyente, Haya de la Torre no se refirió al poder constituido, se refirió al poder constituyente. Porque se estaba instalando una porque asamblea constituyente, fue ¿no? Precisamente porque se instalaba una asamblea constituyente. Claro. Ahora, justamente sobre ese tema también te quería preguntar, ¿no? Porque desde la izquierda, sobre todo, siempre estuvo en agenda la asamblea constituyente, ¿no? Eso, digamos, y luego los intentos o los anuncios ya durante el gobierno de Castillo fueron bloqueados, bueno, en parte también por el mismo Castillo, pero también por el Congreso, ¿no? Pero en el contexto, mirando hacia adelante, lo que se viene, ¿no? La idea de una asamblea constituyente es una idea que tú crees que puede volver al escenario político, puede servir, puede ser un mecanismo que permita una revisión de todo esto que se ha hecho o no. No lo descarto, pero me parece que el momento es mucho más complejo. Si los partidos chilenos que impulsaron la Asamblea Constituyente, después del último plebiscito, donde fue rechazada la constitución derechista, porque antes había sido rechazada la constitución progresista, ¿no? En Chile votaron, los ciudadanos chilenos han rechazado dos modelos de constitución, Sí, la progresista y la derechista. Ellos, el 10 de diciembre, los 10 partidos de izquierda emiten un comunicado donde dicen que aparcan el asunto de la constituyente y asumen la agenda del Chile actual, donde está el asunto de trabajo, donde está el asunto de salario, derechos laborales, el tema de mujer, el tema de la seguridad ciudadana y un conjunto de cosas. Que eran varios temas que de alguna manera se querían introducir a través del proceso constituyente. Sí, eso es, por ejemplo, una deformación que tenemos. Por realidad acá nos movemos con dos extremos. El extremo que cree que una nueva constitución es como una especie de pacto fundacional de un Estado que no existe, que no es el caso del Perú, porque el Estado existe, y aquellos que creen que una asamblea constituyente es un programa de gobierno. Pero en realidad ninguna de las dos cosas operan modernamente. Entonces lo que hoy se entiende es que una constitución no puede ser, una asamblea constituyente no puede servir para que el 51% se imponga sobre el 49%. Eso es lo que ha fracasado en Chile, tanto en su versión de izquierda como en su versión de derecha. Yo no niego que se haya roto en el Perú la inmovilidad, el inmovilismo constitucional y tengamos un conjunto de opciones. Creo también que existe embrionariamente un momento constituyente. Lo que yo creo es que los grupos que quieren un país distinto no pueden poner todos sus huevos en la canasta de la Asamblea Constituyente y no tener opinión frente a la inseguridad ciudadana, a los temas actuales de la política, del género, y creer que todo eso se resuelve con un marco constitucional. Es decir, caen en el mismo error conceptual y estratégico del fujimorismo, porque el fujimorismo nos ha vendido los últimos 20, 30 años la idea de que lo que ha pasado en el Perú es fruto de una constitución, cuando todos sabemos que el auge económico peruano del 2001 para adelante tiene que ver con el superciclo de los metales. Tiene que ver con China. Y cómo los gobiernos que sucedieron a Fujimori, a pesar de sus defectos y de la corrupción, innovaron el modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal de Fujimori no es el mismo que luego aplicó Toledo, García, Humala, Kuczynski. Mira, cuando Fujimori se fue, dejó en el Perú 56% de pobres. Claro, veníamos de la crisis del 98, además. Y entonces, en 19 años, con esta democracia imperfecta, con el superciclo, nosotros bajamos de 56% de pobres a 20%. O sea, eso no es moco de pavo, eso no es cualquier cosa.
Pero decir que esa ampliación de las clases medias, incluso esa reducción de la desigualdad en el Perú, la multiplicación del PBI, la reducción de la pobreza, se debe al texto constitucional, es un error, porque me parece que la estructura de la Constitución no produjo eso, produjo una transición trunca, porque si no hubiésemos quedado en el modelo de Fujimori 5 o 10 años más, probablemente no hubiésemos tenido sus efectos. Bueno, ese error de reducir todo al arquetipo, a la arquitectura constitucional que hace el fujimorismo, lo hacen algunos sectores de la izquierda, ilusionados en que el diseño conceptual de una nueva constitución mágicamente va a resolver los problemas del país. Porque es la idea de que una constitución es fundante cuando en realidad una constitución lo que hace es decir, bueno, este es el acuerdo que tenemos los varios actores de la sociedad. Estas son las reglas con las que queremos vivir, pero no necesariamente fundante en términos de que, o hasta mesiánico, digamos, ¿no? Que el texto va a generar una transformación dramática, claro, de la porque vida necesitamos, del país. Con constitución o sin constitución, con constituyente o no, hoy día necesitamos recuperar democracia, y, digamos, recuperar bienestar, digamos, reformas tributarias. Necesitamos un conjunto de cosas que no necesariamente pasan por una constitución. A veces me parece que hay un poco de ociosidad intelectual. Como no quiero presentar un programa para el Perú sobre aspectos muy vinculados al quehacer cotidiano y al mediano y al corto plazo, entonces pongo todos mis huevos en la canasta de la Asamblea Constituyente y con eso ya resolví el problema. Entonces, eso es peligroso, porque eso es quedarse sin discurso. Lo han reconocido en diciembre los partidos de la izquierda chilena, y vamos a ver si eso funciona o no. O sea, no es que me opongo a discutir al asunto de una nueva constitución. Lo que me opongo es a seguir usando la constitución o la constituyente como un arma de batalla, porque creo que la constituyente y la constitución es un elemento de unidad, no de polarización y de división. Muy bien, Juan. Muchas gracias por la conversación. Hemos pasado por algunos temas que son centrales en el libro, pero lo que tengo que decir es que el libro es una revisión capítulo por capítulo, título por título y artículo por artículo de la Constitución del 93, Constitución Política del Perú, como ha señalado bien Juan, y que hace una revisión de, bueno, cómo surgieron estos artículos y la jurisprudencia posterior del tribunal y las barbaridades que está haciendo el actual tribunal, porque hay algunas interpretaciones, no hemos entrado a tanto detalle, pero hay algunas interpretaciones de este tribunal que no se sostienen y que en algún momento van a tener que ser nuevamente revisadas. Muchísimas gracias, Juan, y felicitaciones por el trabajo. Gracias. Amigos y amigas de El Arriero, hemos conversado con Juan de la Puente sobre la Constitución peruana, revisión crítica, publicado por la editorial Padus. Comentarios, concordancias, jurisprudencia, definiciones, anotaciones históricas y revisión de leyes orgánicas. Un libro que se suma a una sana y larga tradición en nuestro país de este tipo de textos de constitución comentada, que tenemos varios clásicos desde Pasoldán y muchos otros más, que sería bueno que algunos congresistas algún día pues lean, ¿no? Y que bueno, que lean a Juan de la Puente también. Antes de terminar rápidamente, me han llegado 3 publicaciones. La rebelión de Rumimaki, Indigenismo y Utopía en Puno, 1915-1917, de Luis Bustamante Otero. Esta fue la tesis de Luis Bustamante, que finalmente, después de más de una década, ha sido publicada por el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. También me ha llegado el número 34 del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú, el reporte del primer semestre que publica Cooperación, Fe de Paz y Grufies, que siempre están siguiendo la situación de conflicto, y bueno, hay bastante detalle sobre Tía María. Y por último, un agradecimiento a Gretna Landol del Centro Garcilaso, que me ha hecho llegar este libro, La Amazonía Expuesta. Vamos a estar en próximas semanas con Gretna y con Jorge Villacorta para conversar sobre este libro y sobre otro libro fabuloso que han publicado también sobre las varias exposiciones que el Centro Garcilaso ha venido haciendo en los últimos años. Nos vemos el jueves con Margarita Saona para conversar sobre Corazón en Trance. Chau. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que estés al día de toda nuestra programación.
LaMula.p, haciendo periodismo ciudadano e independiente desde hace más de 10 años.